Bienvenidas, bienvenidos. En estos días se estrena en sala el documental Cantos de Represión, un documental sobre la actual Villa Baviera. Por eso hemos invitado a sus directores, a Marianne Hohen Moraga y Stefan Wagner. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Partamos por ustedes. Ustedes son chilenos, alemanes, chilenos, noruegos. Yo soy mitad chilena, mitad noruega, pero nacida en Dinamarca. Mi madre se refugió de Chile en el 1973 y yo nací allá. Y crecí en Chile durante toda mi infancia. En Dinamarca. En Dinamarca. Durante toda mi infancia siempre manteníamos el contacto con mi familia acá en Chile. Y también nos juntábamos con chilenos en Dinamarca y en conexión a eso a veces escuchaba hablar de Colonia Dignidad. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿pero qué es Colonia Dignidad? Y la respuesta que me daba era siempre, es un lugar al que no hay que acercarse porque ha desaparecido gente ahí adentro. Y con eso crecí yo. Yo nací y me crié acá en Chile, en una familia chileno-alemana, crecí bilingüe, una familia muy de derecha, muy conservadora, como es gran parte de la minoría alemana acá en Chile. Y viviendo en Santiago viajábamos cada verano al sur y hacíamos el viaje de tal manera de poder almorzar en el casino familiar de Bulnes que tenía y aún mantiene la ex Colonia de Dignidad. Y me parecía un lugar súper acogedor, ameno, casi romántico. La gente hablaba alemán, era seguro, ¿ah? Mirando para atrás parece casi un absurdo. Y claro, cuando más grandes ya nos dimos cuenta de que el mundo era bastante más complejo de lo que nos habían querido hacer creer cuando niños. Esta tendencia que hay en Chile de querer mostrar un mundo en blanco y negro. Solamente existen los polos, no existen matices. Y justamente eso nos interesaba y habiendo crecido en estos dos extremos, pensamos, es ahí donde tenemos que entrar, por los matices, por todos los grises. Y en ese sentido, Colonia Dignidad es un microcosmos que permite justamente eso. Ahora, ustedes en Cantos de Represión optan por enfocarse en los actuales residentes de Villa Baviera. Ustedes casi no hay antecedentes históricos, nada. ¿Por qué? ¿Por qué optan por esa? Nosotros en muchos de nuestros trabajos trabajamos explorando el trauma y cómo te afecta el trauma en tu vida y cómo sigues para adelante. Y ahí veíamos que el hoy en día Villa Baviera era un lugar muy lleno de traumas. Y la historia se ha contado muchas veces sobre Colonia Dignidad, pero el hoy en día y la exploración de cómo distintas personas ahí adentro crean sentido con su pasado en el presente y cómo trabajan, cómo viven con sus traumas. Eso no se ha explorado tanto y eso queríamos nosotros mirar porque creemos que es súper importante para entender una sociedad, poder también entender cómo nos afectan los traumas y cómo podemos trabajarlos y cómo podemos vivir con ellos. Ahora, el documental se llama Cantos de Represión. Y en una parte, uno de los actuales residentes de Villa Baviera o colono habla de que el coro y la orquesta servían de maquillaje. Entonces quiero saber primero por qué le ponen Cantos de Represión y dos, ¿qué opinan de esa frase? O sea, servía de muchas cosas, más que solo maquillaje. Pero obviamente maquillaje en el sentido de que la colonia siempre fue y sigue siendo, porque a nosotros nos interesa muchísimo el presente, sigue siendo muy buena en construir bambalinas. Entonces, se crean imágenes hacia afuera que hacen de una forma de publicidad y recuentan la historia de una forma como ellos quieren armar una narrativa propia. Entonces se reescribe la historia. Ahora, el coro, obviamente,
y la orquesta representa la música que para la mayoría de la gente suele ser algo bello, algo que une, algo emocionalmente liberador. En este caso era todo lo contrario, era un lugar que, aunque ellos eran muy expertos en tanto la orquesta como el coro, era un lugar de pura represión, de jerarquía, donde tú tienes a un maestro de orquesta o a un dirigente y a los que tienen que subordinarse completamente para que esto funcione. Y les iba muy bien con ellos. Y para afuera funcionaba de una forma maravillosa. O sea, todo esto de que nadie sabía y de estaba relacionado con este maquillaje, con estas bambalinas. Tenían no solo el coro, tenían también el hospital, en el que efectivamente se hacían cosas buenas también. Pero también servía como lugar donde se hacían experimentaciones con psicofármacos, donde se abusaba a los propios colonos de una forma exorbitante, donde hubo casos de niños chilenos que fueron adoptados forzadamente, donde a los padres se les decía que los niños habían fallecido en el hospital y luego terminaban dentro de la colonia. Y podría seguir y seguir. Aplicaron electroshock. Electroshock prolongados como sistema de sanarse supuestamente en los ojos de los que lo recibían, ¿eh? Porque los que lo aplicaban, a mí me queda bastante claro si uno es como el muy famoso Hartmut Hopp, el director del hospital que hoy en día, después de haber sido condenado en Chile y antes de caer en prisión, se fuga del país y vive libremente en Alemania. Él, habiendo estudiado medicina, obviamente tiene conocimiento de lo que hace el electroshock y los psicofármacos administrados de una forma abusiva. Ahora, digamos el hoy en día, y porque el título claramente también apunta al hoy en día en Villa Baviera, y ahí hay un grupo ahí adentro que siguen cantando, y cantos religiosos, y hay otros que no quieren cantar. Y uno de ellos es uno de los personajes principales de la película, el Horst, que es apicultor, y él canta bellísimo y tiene estos recuerdos súper paradójicos de su infancia, de cuando cantaba, donde el canto se usaba también para reprimir como crear una imagen hacia afuera bella, como dice Stefan, pero hoy en día también lo quieren invitar a cantar, pero él, bajo el sistema que existe hoy en día ahí adentro, no quiere cantar. Y para nosotros eso fue una imagen muy, muy clara de cómo es el sistema ahí adentro, que es un sistema, digamos, pues uno puede decir que es post-totalitario. El sistema que hubo durante Schaeffer fue un sistema totalitario de una jerarquía súper fuerte, donde Schaeffer estaba más arriba, pero él tenía sus gentes con las que colaboraba. Y ese sistema en realidad de alguna forma ha seguido. No ha seguido tal cual como fue cuando hubo Schaeffer, pero sí sigue habiendo una jerarquía ahí adentro, sí sigue habiendo gente que no quiere vivir como dice la jerarquía que hay que vivir, y eso también se expresa a través de los cantos. Bueno, creo que es él el que dice, Jorge, el que dice, siento tanto dolor cuando oigo estas canciones. ¿No? Oigo estas canciones y me vuelvo loco. Sí. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con las mujeres, porque en el imaginario, yo creo, colectivo, al menos en el mío, como que está Schaeffer y los abusos sexuales a niños y tortura y desaparición de opositores durante la dictadura. Pero las mujeres como que están, como que desaparecen. Pero en una parte del documental habla que eran de segunda clase, que se les llamaba gallinas o pelilargas en forma muy despectiva y que sufrían golpizas y agresiones sexuales. ¿Por qué es decir, qué rol jugaban las mujeres y por qué esta invisibilización de las mujeres? Es muy interesante esa pregunta, yo creo, porque incluso en nuestro trabajo nos demoramos mucho en descubrir por todo lo que han pasado las mujeres ahí adentro. Las mujeres siempre fueron de segundo rango dentro de Colonia Dignidad. Por eso tampoco se veían por el hecho de que trabajaban igual
harto que los hombres, pero al contrario a los hombres que recibían de alguna forma un amor falso, que era un amor nada que ver, que era a través del abuso, era a través de cuando eras lo que le llamaban sprinter, un seleccionado especial de Sheffer por el día, de alguna forma eras regaloneado, pero abusado, y no era amor verdadero, digamos. Las mujeres no tuvieron eso tampoco, eran de segundo rango, tenían que trabajar duro, ni siquiera las llamaban de nombre. Entonces yo creo que aprendieron a nunca tratar de ninguna manera de llamar la atención. Y eso también hace que es una parte de la historia de Colonia Dignidad que yo creo que no se ha visto mucho, no se ha hablado de eso. Incluso en nuestra película fue algo que fuimos descubriendo muy de a poco. Y bueno, entonces uno ve a Helga, la esposa de Horst, que realmente lleva tanto sufrimiento dentro suyo. Y para nosotros ha sido súper importante mostrar cómo ese sufrimiento se demuestra hoy en día en su vida. Que es muy importante poner palabras en esa parte también, porque el abuso sexual es terrible, pero lo que vivieron las mujeres ahí adentro también es terrible. A mí sí, lo que es sorprendente, bueno, cada vez que se habla de sexualidad, el nivel de desconocimiento, de trauma que hay en los testimonios de hoy. Aún hoy, claro. Es brutal. Y por otro lado, también me llama la atención de que la maternidad no exista. O sea, y eso a mí me parece que es... Mira, llegaron... brutal, perdón, disculpa, en una colonia que se dice cristiana, correcto, que tiene a Dios en el centro, que es evangélica y muy conservadora. Sí. Históricamente, cuando llegaron las familias acá, las dividieron por género. Muy rápidamente ya los hombres y las mujeres no podían ni siquiera mirarse. Hablarse era impensable. Ni siquiera mirar hacia el edificio donde vivían. Los niños fueron retirados a sus padres y crecieron en grupos según género y edad. Pero eso fue, digamos, la parte de atrás, lo histórico. Pero si uno piensa, hoy en día, esta gente que después de que se abre la colonia y hay parejas que se juntan, nunca aprendieron a cómo ser padres. Nunca aprendieron ni el rol de cómo ser parejas, cómo amar y cómo educar. Entonces están descubriendo eso. Y hay que recordar, y esto es un punto que es bien clave para nosotros, viven en un abandono absoluto. O sea, a mí no me entra en la cabeza cómo, habiendo sido permitido esto durante gobierno tras gobierno, esto empezó en 1961, recordemos, bastante anterior a la dictadura, uno siempre lo acopla a la dictadura porque claro, ahí vivió un rol muy, muy sanguinario. Después sigue, o sea, Elwin le quita la personalidad jurídica, pero sigue y sigue y sigue hasta el día de hoy. Donde todos los actores del Estado, todos los ministerios, todos los servicios de salud, de educación, de impuestos, todos fallaron, y hoy en día sigue siendo así que nadie se hace cargo. Entonces, el abandono lo siguen sufriendo los niños de una forma que no tienen referentes morales, no entienden en qué lugar viven, pequeñas burbujas de información que reciben por YouTube. Es ahí donde se enteran del lugar en realidad en el que están viviendo. Sí, yo creo que justamente con respecto a la maternidad es súper fuerte por lo que han pasado las mujeres ahí adentro para aprender a ser madres hoy en día. Y, o sea, empecemos con una escena en Canto de Represión donde la Helga dice que ella no sabía que el amor y sexo van juntos, que ella creía que eran dos cosas separadas. O sea, ahí ya, si la maternidad empieza por no saber que eso va junto, hay mucho que aprender, ¿no? Tenemos escenas que no entraron en la película, donde hasta hace
poco iba una psicóloga cada mes a Villa Baviera para tratar a la gente que vive ahí, y también tenía un grupo de madres. Ahí en ese grupo se juntaban a hablar de la maternidad, de cómo repartir experiencias, pero también hablar con la psicóloga sobre eso. Y eso fue muy emocionante. Mariano, Stefan, vamos a una pausa y después vamos a conversar sobre Schaeffer y quiénes más actuaban o se actuaba solo, y sobre olvido y perdón. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Estamos conversando con Mariana y Stefan sobre el documental Cantos de Represión, sobre los actuales residentes o habitantes de Villa Baviera, antiguos colonos de Colonia Dignidad. Uno siempre asocia Colonia Dignidad con Schaeffer, y Schaeffer es como el malo. Sin embargo, en una parte del documental sale el problema es que no lo hizo solo. Probablemente sentían placer al hacerlo. Había personas que siempre tenían la porra o la soga lista. Sí. Pero además, si pensamos en no solo las golpizas, quienes llevaban el hospital, es decir, toda esta infraestructura que significaba más un control militarizado de los límites, si pensamos en torturados en Colonia Dignidad, asesinados y, bueno, los enterraron. Hubo gente asesinada que enterraron. Entonces, ahí participó mucha gente. Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso hoy en día y en las mismas relaciones entre los habitantes? Correcto. Y es un punto que a nosotros nos interesa muchísimo, porque Villa Baviera y antiguamente Colonia Dignidad, como decíamos antes, han sido muy efectivos en armar bambalinas. Hoy en día Villa Baviera tiene una narrativa que es la siguiente. Schaeffer fue el demonio disfrazado de Dios. Lo bueno es que ya está muerto. Entonces nos lavamos las manos. Todos fuimos su víctima. Y punto final. Ya está. No sigue más. Entonces, él se puede hacer cargo de todas las culpas. Y ellos pueden vivir de esta autovictimización. Y ojo, porque también son víctimas. No es que no lo sean. Lo que pasa es que son víctimas y victimarias al mismo tiempo. Y Colonia Dignidad tiene esta peculiaridad de que hay muchos grupos, hay específicamente 4 grupos de víctimas de los que uno puede hablar. Los propios colonos víctimas, los presos políticos que fueron torturados y muchos de ellos luego asesinados y enterrados en la colonia. Y así hay grupos, ¿no? Pero los colonos hoy en día
se han puesto en esa posición de que ellos son las verdaderas víctimas. Es decir, cuando una víctima se posiciona jerárquicamente frente a otra y superior a la otra, y tiene más derecho y más poder. Y mucha responsabilidad tienen los medios de comunicación en ese sentido también, porque se ha explotado justamente esta imagen y esta narrativa que tiene la colonia, de que Schaeffer es el único malo y todo el resto es víctimas. La serie de Netflix, sin querer entrar en detalles, que tiene muchas cosas que aportar también, pero retrata uno a uno esta narrativa. Schaeffer fue el victimario, todo el resto fueron sus víctimas. Sí, yo creo que con respecto a todo el tema de víctimas y victimarios y también el tema de torturados que hubo ahí adentro, fosas comunes que también hubo, todo hoy en día sigue sin haberse resuelto. Hay muchos testimonios, mucha gente que no ha querido decir cosas que han visto, cosas que han vivido, porque tienen miedo a qué les puede pasar. También gente dentro de la colonia, como gente que vive en la zona, que han visto cosas. Y eso es un gran problema. Y yo creo que ese problema simplemente no se resuelve si no se habla, si no hay un proceso a profundidad de reconciliación, también dentro de la colonia, como entre todos los grupos relacionados a la colonia, es decir, las agrupaciones de familiares detenidos y desaparecidos, la Asociación de Derechos Humanos con la Dignidad, etcétera, pero eso no pueden hacerlo solos, es porque hay mucho dolor y esos dolores, el contener el dolor del otro, cuando tú mismo llevas tanto dolor dentro tuyo, es muy complicado, es imposible. Para eso se necesita que el Estado chileno y el Estado alemán ayuden, apoyen a un proceso de reconciliación, porque solos es imposible. Sí, bueno, además yo creo que es imposible cuando se siguen negando cosas. Correcto. Es decir, cuando se plantea que Schaeffer es el único victimario, bueno, muchos de los propios colonos que fueron golpeados, bueno, hay uno que habla de que le fracturaron la mandíbula, que obviamente no fue Schaeffer. No. Y por lo tanto hay un reconocimiento y una negación al mismo tiempo, y ahí no hay posibilidad de superar, o por lo menos de asimilar el trauma, porque no se superan los traumas. No. Y porque hay una jerarquía y una estructura de poder que se encarga de que las cosas no cambien. Hay un holding de una cantidad importante de empresas que generan dinero, o sea, números importantes, que obviamente no quieren perder esos privilegios. Y es una estructura macabra que está hoy en día llevada por los que son los hijos de los antiguos jerarcas, que en muchos casos, y esto lo hace aún más complejo, en muchos casos también fueron víctimas, pero en algún momento llegan a la posición donde tienen que tomar el poder, donde relevan a sus padres y tienen que optar por decir, ok, vamos a abrir esto y junto con las otras víctimas vamos a tratar de resolver esto, o vamos a continuar con el mismo sistema de poder que se venía implementado desde los años 60, donde, y el punto que tú mencionas, donde el perdón y el olvido son mandatorios, son obligados. Ahora, sí, yo creo que ahí hay un tema que es complejo, porque esto es como si uno tiene un pájaro o cualquier animal encerrado en una jaula, después de que vuele o que salga y se incorpore a la naturaleza es casi imposible. Porque el trauma yo creo que es muy grande. Sí. Pero un trauma, y a mí me da la impresión de que muchos de ellos reconocer o hacer el proceso de reconocer para poder realmente pedir perdón, en tanto victimarios y víctimas, yo creo que es reconocer que tuvieron vidas fallidas. Correcto. Porque ya están muchos, bueno, en cama, hay otros que ya, bueno, son
les queda poca vida. ¿Sí? O sea, Sí. entonces, Es difícil. también es muy duro reconocer que tuvieron vidas fallidas. Sí, pero yo creo que para que podamos seguir para adelante, para que Villa Baviera pueda seguir para adelante, para que Chile pueda seguir para adelante, es necesario que haya ese reconocimiento. Y yo creo que la vida tiene muchas facetas, muchos matices, y sí, fue una vida dura y de alguna forma fallida, pero hay que reconocer lo que uno ha hecho y mirar el otro en la cara, porque si no, no va a haber reconciliación. Yo creo que tal vez tú puedes contar cuando fuiste a mostrar la película y lo que una persona dijo. Sí, o sea, fue una experiencia catársica ahí adentro de mostrar la película, antes de que se abriera al público. Y un señor muy mayor ya, que estuvo preso varios años por haber participado en torturas de presos políticos, se levanta y dice, muy emocionado realmente, dice, es la primera vez que me doy cuenta que no solamente le infligimos dolor a los de afuera, sino que también infligí dolor a los propios, a mis propios. Ahora entiendo por qué hay gente que aún no habla conmigo, pero creo que estoy listo. Vengan a hablar conmigo porque yo quiero hablar con ustedes. Un señor al final de sus 80, 86, 87 años. Y como te digo, que había sido partícipe de torturas, o sea, un personaje importante. Entonces, cuando sucede algo de eso, se abren pequeñas rendijas de esperanza para mí o para nosotros. O sea, no es que sea fácil, pero es posible. Y en ese sentido es posible salvar de alguna forma los pedacitos que quedan de tu vida fallida en el pedir perdón, yo creo. Ahora hay un pequeño detalle que lo hace muy complejo, esto del pedir perdón, porque como es una estructura de poder jerárquico y evangélico fundamentalista, hay un mecanismo donde al que le piden perdón tiene que recibir el perdón y luego ya no puede hablar más de ello, porque si lo hace, entonces él está pecando. Y con eso cierras cualquier posibilidad de diálogo o reparación. Le pones la tapa a la olla y hasta ahí llega. Sí, pero también porque al final hay una mujer muy mayor que dice orden, disciplina y limpieza. Es decir, orden, disciplina y limpieza. Trabajo duro, honestidad, decir la verdad. Y eso te libera. Es lo mejor que puedo imaginar. Yo me imagino que, de verdad me lo imagino, que para poder superar estos traumas, para poder perdonar y pedir perdón, uno tiene que tener algo de esperanza. Algo, sí, alguna luz en algún lado. Pero esta frase, además, si a esta frase le agregamos un Dios omnipresente, Sí. que antes estaba representado por Schaeffer, Sí. pero que hoy sigue estando ese Dios omnipresente, muy aplastante, es muy difícil. Porque ¿cuál es la esperanza en esto? Claro, o sea, uno podría decir es casi imposible, pero eso también sería una pena, porque para poder hacer un cambio tiene que haber algún granito de esperanza, pero tienes toda la razón. Yo creo que ahí adentro ha habido tanta represión y las esperanzas que uno en algún momento tiene, porque obviamente uno las tiene desde niño, uno sueña y todo, sueños no ha sido algo que estaba permitido. Y eso te lo han inculcado tan fuertemente que de adulto no te atreves o ya no los tienes. O sea, incluso con Helga, que hemos hablado de ella antes, también le preguntamos en un momento, pero no tienes sueños.
y casi que no los tenía. O sea, el solo deseo de tener una pequeña cabaña afuera es casi que no debería tener ese sueño, sentía ella, ¿no? Era casi un pecado Sí, desear tener algo propio. sí. Sí. Pero a nivel macro, uno también puede decir, siempre va a haber algunos que no van a querer aceptar un proceso de reconciliación, pero eso no quita la necesidad de él. O sea, y hay mucha gente involucrada en este tema, tanto dentro como fuera de la colonia. Como te decía, hay distintos grupos de víctimas. Están los niños chilenos que fueron adopciones forzadas, abusos sexuales, etc. Hubo las familias que vivían ahí antiguamente, que las echaron a palos de una manera brutal, etc. Entonces, tiene que haber un proceso de reparación y de reconciliación profundo que no puede estar, no lo pueden llevar ellos, porque entre quienes son incapaces y no quieren. Entonces ahí un Estado se tiene que hacer cargo. Bueno, Mariana, Stefan, yo creo que este es un tema interminable. Bueno, agradecer que hayan venido, invitar a ver el documental porque realmente de todo lo que he visto sobre Colonia Dignidad, que esta colonia donde actúa la Emma Watson, esta Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, que es la serie de Netflix, bueno, Casa Lobo, que es como una recreación preciosa sobre el tema, y un lugar llamado Dignidad. Me parece que lo siento por los demás, es el que realmente pone el tema ahora, el que plantea el tema hoy, el drama hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bei so einer schönen Natur müsste man eigentlich vergessen, was hier einmal so schlimm war. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Die Leute, die uns damals traktiert haben, viele sind heute meine Patienten. Es ist ein herzliches Miteinander. Für mich sind schöne Sachen, an die ich mich gerne erinnere. Für den Schäfer war das ja ein Wohltun, wenn er hier saß und er hat gesehen, wie welche Ohrfeigen gekriegt haben. So, das war ja tagtäglich. War ein Monster, ein Nazi, ein Hitler-Typ. Das Problem ist ja, er hat sich alleine gemacht. Gut so. Gebt ihn, dass der nicht mehr kaufen kann. So eine Teufeleien. Und da wurde gar nicht gesagt, was er gemacht hat. Mir tut es leid, dass ich es fertig gebracht habe. Kavaliersbüro. Einfach mal mitgenommen, abgeschlossen, einfach losgelegt. Ich hab da nie was gemacht. Und so will man meistens auch den Kindern erklären, dass Sexualität mit Liebe zu tun hat. Ach, das habe ich nicht gewusst. Nee, hast du das nicht? Nee, wie in... Nein. Hier kommt man natürlich leicht rüber, hier war der Draht, hier so rüber und futsch. Dann haben sie mich dann irgendwann wieder erwischt. Dann wurde bei mir Elektroschock gemacht. Im Grunde genommen alle haben es gut gemeint. Fuerte el aplauso para toda la gran familia de Villa Baviera. Der Tourismus hat uns erstmal finanziell geholfen jetzt, aber auch politisch kann der Tourismus uns sehr helfen. Halt ja die Schnauze darüber, rede nie darüber. Guck mal, das sieht man die Gräber. Die suchen hier wohl ob hier irgendwie Leute vergraben wurden oder unter Pinochet, unter der Zeit der Diktatur. Ja, und dann immer nur der Diktator Pinochet. Es war ein so lieber Mensch.